Estos vasos corren peligro aquí. Asingo era, egunon. Sailburu Andrea, Deusto Business School eta Deusto Business Alumniko taldekide, lagun eta dizkideoi, egunon guztioi. Ongi etorria, denori, PricewaterhouseCoopers eta Deusto Business Alumnik Donostian antolatu dugun ekitaldi honetara. Gaur gurekin hemen Gamesako lehendakaria Ignacio Martín. Mila esker guztioi gaur hemen gurekin egoteagaitik. Señora consejera, enhorabuena y suerte. Compañeras y compañeros de Deusto Business School y de Deusto Business Alumni, amigas y amigos, buenos días a todos. Nuestra bienvenida a este encuentro que organizamos con nuestro patrocinador PricewaterhouseCoopers hoy aquí en Donostia, y en el que vamos a contar con una destacada personalidad de la realidad industrial de Euskadi. Ignacio Martín, presidente ejecutivo de Gamesa, que ha desarrollado una impresionante gestión de transformación de su empresa en estos últimos años para culminar en la fusión con Siemens Eólica aprobada en la Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 25 de octubre. Ignacio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este encuentro. Como sabéis, nuestra facultad, Deusto Business School, y su asociación de antiguos alumnos, Deusto Business Alumni, estamos inmersos en un año de celebraciones. Los pasados 10 y 16 de junio celebramos en Bilbao y en Donostia los actos conmemorativos del centenario de la Universidad Comercial y el 60 aniversario de la Facultad de la Este, que a partir del año 2009 se fusionaron en una única facultad, Deusto Business School. El 20 de octubre, la Universidad de Deusto, a propuesta de Deusto Business School, concedió el doctorado honoris causa a Adela Cortina por su contribución al fomento de los valores de la persona integral y de la aplicación de la dimensión ética en la actividad económica y empresarial. El pasado miércoles 16 de noviembre celebramos el solemne acto institucional del centenario de Deusto Business School en el Paraninfo de la Universidad de Deusto, con presencia del Rey y del Lehendakari del Gobierno vasco. Y el próximo miércoles 30 de noviembre, en Madrid, daremos cierre a los actos conmemorativos del centenario con una lección magistral del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. También nos queremos acordar en Donostia y queremos expresar nuestro agradecimiento a la Fundación ALCE por su colaboración y apoyo a la asociación que continuaremos impulsando en los tiempos venideros. Eskerrik asko por vuestro apoyo y pues le veo a Andoni, su presidente, mila esker. Sin más, cedo la palabra a Ricardo Celada, director de PricewaterhouseCoopers para el País Vasco, que es la entidad que patrocina este encuentro. Egunon guztioi, buenos días a todos. Muchas gracias a Deusto Business Alumni por la oportunidad una vez más de colaborar en la organización de este desayuno. La verdad es que siempre es un placer, pero yo creo que en esta ocasión más si cabe porque estamos en Donosti, cosa que no suele ser habitual, aunque sí hemos hecho alguna más, Ignacio, y porque contamos con un invitado que yo considero de excepción y además de actualidad, ¿no? Como es Ignacio Martín, al que agradezco muy especialmente que esté hoy aquí con nosotros. La verdad es que los que hemos tenido la oportunidad de colaborar alguna vez con las organizaciones que Ignacio ha liderado y lidera, siempre hemos podido constatar la tremenda determinación y la capacidad de decisión de Ignacio para llevar adelante y con éxito, además, los proyectos en los que se embarca. Yo creo que un buen ejemplo de esto es la transformación que en los últimos 5 años ha tenido Gamesa y estoy convencido, Ignacio, de que nos vas a hacer una radiografía magnífica de esa transformación, del presente y, sobre todo, del futuro de Gamesa, consecuencia del acuerdo de integración con Siemens, ¿no? Pero seguro que también nos hablas del sector de las energías renovables en general
Y en este sentido, por nuestra parte, por parte de PwC, simplemente compartir con vosotros unas breves referencias al estudio recién publicado con nuestra colaboración, el denominado Carbon Disclosure Project, Climate Change Report 2016 en su edición Iberia, que sabéis que es un estudio que lo que pretende es simplemente hacer seguimiento e informar de los progresos de las empresas en su respuesta a cuestiones medioambientales. El estudio, como no puede ser de otra manera, también contempla asuntos relacionados con las energías renovables y permitidme simplemente que comparta con vosotros tres mensajes contenidos en el mismo, ¿no? Primero, y aunque llama la atención, el sector energético parece que es el que menor cuota de empresas tiene con objetivos específicos de reducción de emisiones a partir del 2020 y menos de un tercio de las utilities tienen objetivos establecidos de generación con energías renovables. Llamando esto la atención, sin embargo, también es cierto que es el sector que más invierte en valores absolutos en reducción de emisiones y un dato que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención, el 90% de esa inversión se concentra en un solo grupo, que es Iberdrola, el accionista de Gamesa. En cualquier caso, según el Programa Medioambiental de las Naciones Unidas, si se invirtiese un 1,25% anual en eficiencia energética y en inversiones renovables, la reducción de la demanda de energía primaria de aquí al 2020 sería de un 9% y de aquí al 2050 sería de un 40%, cifras que me parecen bastante significativas. Por tanto, lo que sí parece claro es que una transición basada principalmente en energías renovables es una necesidad estratégica para una economía sostenible. Evidentemente, y para esto es fundamental el compromiso y la inversión de gobiernos, de empresas, incluso me atrevería a decir que quizás también una sensibilidad especial por parte del sector financiero para que incorpore más, si cabe, los aspectos de sostenibilidad dentro de sus decisiones de inversión y de financiación. Ignacio, estoy seguro que en tu exposición pues, contemplarás estos y muchos otros aspectos y darás respuesta a todos ellos. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Una breve presentación del currículum de Ignacio Martín, presidente ejecutivo de Gamesa. Ignacio es ingeniero superior eléctrico por la Universidad de Navarra. A lo largo de su carrera profesional ha desempeñado diversos cargos en empresas como GKN Automotive International, como CEO en Estados Unidos y director general del Grupo para toda América. Asimismo, ha sido director general adjunto al presidente de Alcatel España, director general de operaciones de Europa en GKN Automotive International y vicepresidente de CIE Automotive, donde ejerció previamente el cargo de consejero delegado. Y también vicepresidente ejecutivo. En la actualidad es presidente ejecutivo de Gamesa y también es consejero independiente en Bancoa Crédit Agricole, consejero del Consejo de Administración de APD y miembro del Consejo Estratégico de CEIT. Ignacio, tú y Ignacio. Muy bien. Egunon, buenos días a todos. Para mí es un placer el estar aquí, el jugar en casa. Y muchísimas gracias entonces a la Deusto Business School y Alumni por haberme permitido la oportunidad de compartir bueno, espero que desayunéis vosotros, este desayuno con vosotros. Muy bien. Bueno, cuando hablamos de hacer esta charla, que la verdad es que no me he solido prodigar en este tipo de eventos, manteniendo pues, un perfil relativamente bajo, bueno, pensaba que era una cierta obligación en San Sebastián el hacer un tipo de eventos como estos, después de haberlo hecho en muy diferentes lugares, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir mi agradecimiento por darme la oportunidad. También es cierto que cuando hablamos de esto, que sería hace un par de meses o así, bueno, pues el mundo estaba complejo y realmente a la hora de poder preparar la charla, pues bueno, pues había más o menos un esquema, unas ciertas ideas, algo que teníamos más o menos asumido y que, bueno, pues que podía ser el objeto de la presentación. Sin embargo, sí es cierto que en el transcurso de los últimos 2 meses, y en particular el resultado de las elecciones americanas, pues probablemente buena parte de lo que hubiera podido preparar hace 2 meses, pues ahora pues pudiera ser matizado o matizable, pudiera ser susceptible de ser cambiado, ¿no? Es cierto, es decir, el mundo, a partir de quizás el año 2000, con la primera crisis o burbuja tecnológica que pinchó,
bueno, pues ya empezó a cambiar un poquito de derroteros y ya se intuía que había un cambio importante. Parecía que había una evolución en todos los ámbitos de la vida y en particular de la actividad económica. Bueno, el año 2008 hubo la gran macrocrisis, ¿no? Y de alguna forma pues eso corroboró, y una vez vista la crisis pues todo el mundo decía, oye, pues esto ya se había visto venir, esto que se empezó el año 2000, que si estamos en época de cambio, en fin, todas estas cosas, pero era muy frecuente el escuchar, el preguntarse, oye, ¿y esta crisis cuándo pasa? Es decir, todavía había una cierta mentalidad de que podíamos volver a una época de tranquilidad, a una época sin crisis, ¿no? Entonces, bueno, eso ya podía ser cuestionable, pero probablemente era más un deseo que una realidad, pero todavía estábamos en esas circunstancias. Y yo creo que lo que ha pasado en los últimos meses, no sé, el tema del Brexit, los problemas estructurales de Europa, el intentar efectivamente solucionar los problemas económicos a base de bueno, dar facilidades, extender la posibilidad de dar crédito, los tipos de interés cero o tipos de interés negativo, este tipo de cosas, pues no estaban funcionando y por lo tanto, pues estábamos en un problema, ¿no? Pero claro, cuando nos viene que ya no es solamente un problema económico, sino que puede haber un problema político, resulta que el Brexit aparece en escena y decimos, ahí va, aquí puede pasar algo más importante, pero es que además luego hay elecciones en Italia, hay referéndums también en Francia, y bueno, esto pues realmente puede ser un problema importante. Y luego nos aparece el resultado de las elecciones americanas y realmente ¿esto qué es lo que significa? Pues probablemente que el cambio está aquí, pero ya más que un cambio evolutivo, pues tiene todo esto pinta de que quizás esto puede llegar a ser algo más importante, ¿no? Entonces, bueno, ahora ante todo esto hay que adaptarse. Estos cambios no son solamente cambios en el ámbito económico, no son solamente cambios en el ámbito geopolítico, son cambios a nivel social y en general que afectan a todos los niveles de la vida. Bueno, ¿cómo reaccionar ante esto? Desde luego, no hay receta, lo único que se puede decir, y yo alguna vez he dicho, quizás no es muy afortunado, pero solía decir, bueno, hay que gestionar el caos, probablemente el caos es absolutamente ingestionable, lo que hay que hacer es gestionar en el caos, que eso es distinto. Y para gestionar en el caos, pues lo que probablemente haga falta es unas características en las empresas y en las instituciones y en todos los sitios donde estamos metidos, hace falta una gran dosis de flexibilidad, una gran dosis de dinamismo, una gran dosis de adaptabilidad a un entorno de condiciones extraordinariamente cambiantes. Bueno, ¿qué significa eso desde el punto de vista de crecimiento de la economía a nivel mundial? Solíamos decir antes que la economía crecía, y crecía a nivel mundial, crecía continuamente. Y yo solía decir que en los años buenos la economía podía crecer a niveles del 4,5%, 3,5%, eso pueden ser años buenos, y sin embargo en los años malos, bueno, pues ese crecimiento se veía disminuido y podía ser del 1,5%, del 2% y demás. ¿Es eso todavía válido? Pues probablemente sí, probablemente sí. Yo creo que las características geopolíticas donde estamos metidos, la explosión demográfica de los países emergentes, en fin, hay una serie de parámetros que indican que sí, que probablemente el mundo siga creciendo, pero sigue creciendo de un modo extraordinariamente desigual en todos los sentidos. Tanto desde un punto de vista numérico, los países emergentes efectivamente crecen mucho más deprisa, como también se crece mucho más desigualmente, y eso lo estamos viendo yo creo que día a día en todas las geografías. Bueno, entonces el mundo crece, lo que hace falta es estar en el momento oportuno, en el sitio oportuno y de la forma oportuna. Qué fácil de decir y probablemente qué complicado de hacer, Bien, parece que lo que está pasando en Estados Unidos o las elecciones, efectivamente el resultado de las elecciones, van un poquito por ahí, ¿no? Yo creo que los americanos y Trump en particular lo que dice, oye, el mundo crece efectivamente, nosotros somos de los que arrastramos al mundo a que crezca y claro, no tiene sentido que una empresa pues como Apple, por ejemplo, pues fabrique los iPhone en China y gane muchísimo dinero en China y resulta que aquí esté tributando poco. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, yo también quiero mi cuota de crecimiento
debido al éxito de las empresas americanas en China. Bueno, pues probablemente hay algo de eso, ¿eh? Y entonces, bueno, ¿qué significará eso? Bueno, una cosa es que, oye, vas a poner aranceles para que entren productos. Parece bastante complicado en estos momentos que volvamos a unos mercados totalmente cerrados. Pero lo que sí parece es que desde un punto de vista fiscal va a haber un antes y va a haber un después. Y eso pues nos va a afectar a todos y nos va a afectar en particular a las compañías globales como puede ser Gamesa y luego comentaremos un poquito más en profundidad lo que Gamesa puede significar. Bien, vamos ya al mundo de la energía, mundo de la energía del cual yo me considero un recién llegado. Aquí en esta sala hay gente que lleva muchísimos más años que yo, pero sin embargo quizás voy a dar unas opiniones que son extraordinariamente generales, pero que pueden servir para ilustrar un poquito y para hacer la introducción de lo que Gamesa ha hecho, está haciendo y puede hacer en el futuro. Bien, hemos dicho que el mundo crece, fenomenal. ¿Qué pasa con la energía? Bueno, la energía es un sector, si lo consideramos como tal, fundamental en el contexto económico general. ¿Por qué? Porque como propio sector es extraordinariamente dinámico y potente y además es palanca para que el resto de sectores se puedan desarrollar. ¿En qué se consume la energía? Bueno, pues la energía se consume en la propia producción de electricidad, probablemente como un 25% de todo el consumo de energía va para eso, para producir electricidad. En órdenes de un veintitantos por ciento, 23, 24%, se usa en agricultura y en sectores adyacentes a la agricultura, un 20% en manufactura o en temas industriales, un 15% en transporte, un 10% en residencial y en otros sectores varios. Luego, realmente es palanca para otros sectores. Bueno, si el mundo crece, pues evidentemente parece que el sector de la energía tiene que crecer. Pero cuidado porque hay temas que son importantes y que tenemos que tener muy bien claros. Por un lado está el tema de la eficiencia energética, es decir, hay una necesidad, una voluntad, un deseo de consumir menos electricidad para generar o producir lo mismo. Y eso es muy importante en todos los órdenes y en todas las geografías y particularmente en los países desarrollados. Hay objetivos, que luego hablaremos, de reducciones de doble dígito muy importantes de consumo de energía y eso es importante. Por otro lado, también hay más demanda de electricidad o debería de haber más demanda de electricidad. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en temas de movilidad. Hoy, cuando hemos dicho que la energía se consume en el transporte, probablemente un 15% de la energía total, fundamentalmente es energía fósil. Pero qué duda cabe que a futuro el coche eléctrico, la movilidad eléctrica, va a ir ganando cuota de mercado. Hablábamos en la crisis, el año 8, había una voluntad de la mayor parte de los países, bueno, ahora tenemos que lanzar el coche eléctrico, tenemos que hacerlo en 5 años, en 7 años va a alcanzar una cuota de mercado del 10%. Bueno, los que en aquel momento estábamos en el sector éramos extraordinariamente escépticos, porque ya no es solamente la tecnología de hacer un coche eléctrico, que también, pero que ya existía. Era fundamentalmente un cambio de hábitos del consumidor, el poner una serie de infraestructuras que permitan la recarga, etc., etc. Pero de cara a un futuro, no sería extraño que dentro de, yo no sé, 15, 20 años, el coche eléctrico pues, pueda ser una realidad razonable. ¿Qué es razonable? Pues que se pueda conseguir que una cuota del 10% quizás de los coches el año 2040 pues sean eléctricos o sean híbridos, ¿no? Claro, si una cuota del 10% de una producción mundial de coches, que yo no sé ahora cómo está, pero probablemente de 120 o de 130 millones de vehículos por año, bueno, pues son 12 millones, que si lo multiplicas por 10 años, pues coño, pues habrá del orden de 120 o 130 millones de vehículos de tracción eléctrica y esos sí que van a consumir energía y además muy probablemente de noche, lo cual es tremendamente interesante para el sector y en particular para las renovables y en particular para el viento, que en muchas geografías sopla de noche. Bien, también desde el punto de vista de consumo residencial, también hay una tendencia a la energía eléctrica pues, en temas de calefacción, etc., etc. Y además hay otro driver importante para el incremento de energía, que es el hecho de que hay
muchísimos millones de personas. En la India solamente hay casi 600 millones de personas que no tienen acceso a la red troncal, a la red principal, y entonces se están abasteciendo de energía pues en redes aisladas, que en algunos casos son de biomasa o quemar simplemente madera o lo que tengan por ahí para producir fuego, y en otros muchos casos generan energía a través de grupos generadores diésel, y con todo lo que eso supone en cuanto a carestía, en cuanto a polución, etc., etc. Luego también hay otro driver importante, que si pensamos en el desarrollo de la sociedad y pensamos en dar igualdad de oportunidades y evitar la desigualdad, hay un elemento muy importante, que es el continuar con la electrificación del mundo y en particular de los países no desarrollados. Bien, entonces, como digo, situación extraordinariamente convulsa, hay que gestionar en el caos, hay que ser flexibles, hay que ser dinámicos. Esto está cambiando, este es un mundo en el cual estamos casi en un proceso, no quiero dar un titular, pero sí en un proceso muy, muy complicado, más que una evolución. Afecta al sector de la energía, que es un motor, es un sector muy importante, y en el sector de la energía hay pluses and minuses, pero en principio va a haber un crecimiento importante del sector y en particular de la demanda de la electricidad. Bien, entonces, dentro de la demanda de electricidad vamos a empezar a hablar ya de las renovables, de las no renovables. Bueno, hasta ahora, y digo hasta ahora, hasta el resultado de las elecciones americanas, y ahora también, yo diría, hay una concienciación importante desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de que el cambio climático, desgraciadamente, es una realidad provocada por la intervención humana y de que algo hay que hacer. En particular, en Kioto, hace ya bastantes años, y el año pasado en París, en la reunión del llamado COP21, se establecieron una serie de mecanismos para evitar que el aumento global de temperatura en el mundo llegara a los 2 grados en el siglo XXI. Bien, ¿por qué? Pues porque si llegáramos a 2 grados, las consecuencias que tendría desde el punto de vista medioambiental y de catástrofes naturales pues sería muy importante, y el mundo no se lo debería de permitir. Entonces, así como en Kioto hubo muchas dificultades para acordar lo que allí se aprobó, y en particular hubo 2 países que son los mayores emisores, que son Estados Unidos y China, no ratificaron el protocolo. Sin embargo, el año pasado en París, gracias a los esfuerzos diplomáticos de muchísimos países y de muchísimas empresas también que estuvieron liderando el que esto pudiera ser una realidad, se consiguió un protocolo muy interesante que iba más allá de ese famoso 20-20-20 que se hizo en su día, que era reducir en un 20% las emisiones de CO2 que van a la atmósfera comparado con el nivel del año 90, así como conseguir un 20% del consumo de energía proveniente de las renovables, y además conseguir un 20% de mejora en el rendimiento o de eficiencia energética. Bien, entonces, como digo, en París se dio una vuelta de tuerca más, y entonces ya se han dado objetivos y dirección para el año 30 y para el año 40. Ya estamos hablando de niveles de generación a través de energía renovable del 27% en el año 2030, e incluso, efectivamente, una dirección para el año 2040, hablar de 40% e incluso de más. Bien. Este protocolo de París, del COP21, fue realmente ratificado el 4 de noviembre, porque había un mecanismo de ratificación, se hizo el año pasado, pero necesitaba un nivel de adhesión de países en cuanto a número y en cuanto a su porcentaje de emisiones con respecto a las emisiones globales del mundo, que tenían que firmarlo individualmente. Y eso se consiguió el 4 de noviembre. Es decir, que el mundo tiene un compromiso ya declarado de seguir avanzando en la reducción del cambio climático y tomar las acciones, como digo, para que esos 2 grados a final del siglo XXI sea una realidad. Incluso hay quien dice que 2 grados es demasiado y que habría que trabajar para emitir menos. ¿Esto va a continuar?
Pues la verdad es que no lo sabemos bien, porque el nuevo presidente o el presidente electo, Donald Trump, lo que ha dicho es que esto del cambio climático es un cuento chino, valga la redundancia, porque inventado por chinos y que esto es no es correcto. Bueno, la verdad es que eso lo dijo en campaña. Esta semana las buenas noticias es que según el New York Times, en unas declaraciones lo que dijo es: bueno, parece que efectivamente la intervención humana está propiciando un cierto cambio climático. Bueno, pues parece que ahí empieza una cierta moderación. Entonces, claro, hay muchísimo nerviosismo a nivel general porque una retirada de Estados Unidos de los acuerdos del COP21 pues realmente pues sería francamente negativo y habría que esperar la reacción de China, por ejemplo, y habría que ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero realmente el mecanismo legal o procedimental para que Estados Unidos se pueda marchar de los acuerdos del COP21 parece que va a costar bastante tiempo, con lo cual, pues bueno, pues puede haber en estos momentos un periodo en el cual continuemos de la misma forma con el resto de países insistiendo y cada vez más y con más fuerza, porque es así, porque el resto de países están pisando el acelerador para que esto vaya para adelante y quizás un Estados Unidos dubitativo. Bien, ¿esto afecta? Pues claro que afecta, pues porque, y ya paso a hablar un poquito de la energía eólica. Esto afecta porque en Estados Unidos o el mercado estadounidense de renovables, y en particular de viento, es uno de los mercados más importantes que existen en el mundo. En Estados Unidos hay una previsión para los próximos 4 años de hacer del orden de unos 35-40 gigavatios hasta el año 20 de energía eólica, por ejemplo. Y todo esto se basa en que hay un sistema de ayudas a la energía eólica que se estableció hace unos meses y que da una serie de incentivos fiscales, lo que se llaman PTCs o Production Tax Credits, que lo que permite es que los inversores sepan exactamente qué tipo de subsidios tienen, de ayudas tienen durante los próximos 4 años. Y además es un sistema que se hizo con la idea, es un sistema decreciente, con la idea de que el año 20 estas ayudas desaparecen. Es decir, que no es ya que tengamos un subsidio para siempre, sino que realmente ya estaba previsto ahí que estas ayudas iban a desaparecer. Entonces, habiendo dicho eso, va a cambiar Estados Unidos. Esa regulación puede haber una retroactividad, como ha pasado en otros sitios, y se puede cargar lo que ya estaba o corregir lo que ya estaba hecho y hacer otro tipo de esquemas o anularlo. Bueno, pues podría ser. Lo que pasa que este esquema fue aprobado, como digo, hace varios meses durante la presidencia de Barack Obama, pero hay que recordar que no tenía mayoría en Congreso y en Senado y fue aprobado por los dos, con lo cual hubo parte, por lo menos de senadores, congresistas republicanos que lo aprobaron. Entonces, probablemente haya oposición para que eso se pueda echar atrás. En cualquier caso, también el procedimiento para echarlo hacia atrás puede durar más de 2 años. Según la Asociación de Productores Eólicos americana, la ABUEA, probablemente se tarden del orden de 2 años y medio. Hombre, si el sistema actual es para 4 años y se tardan 2 años y medio, a corto plazo esto parece que no va a modificar per se el mercado eólico americano. Bien. Habiendo dicho eso, que todo lo que hemos dicho hasta aquí está bastante claro, sí que es cierto que ese sistema de tax credits, como su nombre indica, son incentivos fiscales. Si evidentemente hay una reforma fiscal de calado en Estados Unidos, probablemente haya menos apetito fiscal para conseguir esos créditos y, por lo tanto, menos apetito para las renovables. Luego, también ese es un efecto indirecto que podría afectar al deployment de las renovables. Pero también una reforma fiscal no se hace en 3 meses, probablemente se tarden otra vez otros 2 años, con lo cual el efecto, por lo menos a corto plazo, sí sería limitado. A más largo plazo, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, el presidente Obama, todavía presidente Obama, tenía en su agenda lo que llamaba el Clean Power Plan, es decir, un plan para que después del año 20 hubiera también una posibilidad, las renovables por lo menos jugaran con un marco de juego razonable que permitiera seguir con su inversión.
Bueno, esto sí que probablemente se vea afectado, ¿eh? Eso podría tener todo el sentido, que eso que todavía estaba en tramitación y que tenía una contestación por parte del Partido Republicano, pues probablemente eso sea mucho más debatido y el resultado sea muy distinto de lo que puede salir ahora, de lo que hubiera salido con mandato demócrata o en una época de un presidente demócrata. Pero bueno, vamos a verlo. Nosotros siempre hemos pensado, Estados Unidos es un país en crecimiento, Estados Unidos es un país muy dinámico que necesita más energía y con un muy buen recurso eólico, es decir, que tiene sentido, y luego hablaremos de la competitividad de la energía eólica, y que, por lo tanto, debería de haber algún mecanismo que posibilitara el que las renovables, y en particular el viento, pudiera ser una realidad y competir con las energías fósiles. Y yo lo que espero es que eso continúe y probablemente un sistema de certificados verdes, algo que signifique que el que poluciona o el que emite sea el que pague, bueno, pues probablemente eso pudiera tener sentido y debería de tener sentido. La lógica dice eso. Vamos a ver si la lógica es de aplicación en estos casos. Y en cualquier caso sí que quiero lanzar una idea que realmente es muy chocante y que yo creo que no está en la mentalidad de la gente, ¿no? Pero que tiene que ser conocido. El año 14, las energías fósiles recibieron en total a nivel mundial y muy particularmente en Estados Unidos unas subvenciones, unas ayudas de 500.000 millones de dólares. Bien, el año 15 las energías fósiles a nivel mundial recibieron 300.000 millones de dólares. En parte porque algo se redujeron, pero fundamentalmente porque bajó el precio del barril del petróleo. Pero estamos subvencionando energías que son contaminantes con 300.000 millones de dólares. Ese mismo año 15, las renovables recibieron 150.000 millones, la mitad. Es decir, que simplemente con el hecho de igualarnos o incluso de tener más ayudas o de que los dos estuviéramos a cero, la ecuación cambiaría y los precios reales de energía para el generador, comercializador y consumidor final probablemente cambiarían en cuanto al peso específico de cada una de ellas. Bien, competitividad de las renovables y, en particular, competitividad de la energía eólica. La energía eólica se desarrolló, bueno, la tecnología evidentemente es extraordinariamente antigua, los molinos de viento para diferentes utilizaciones, utilización de esa energía para moler trigo, para mover agua o lo que sea, existe desde hace muchísimo tiempo y para generar energía eléctrica también. Ahora, no es sino hasta mitad de la década de los 90 cuando esta energía empieza a ser considerada como potencial para poder generar de un modo importante, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta energía se empieza a desarrollar. Evidentemente, como todo lo que está en desarrollo, empezó con unas bases tecnológicas que daban al final un nivel de coste de energía determinado, pero gracias al gran desarrollo que ha habido, bueno, pues el coste de energía se ha ido reduciendo gradualmente de un modo muy importante. En la misma medida que el tamaño de las turbinas o el tamaño de las máquinas ha ido aumentando. Entonces, en estos momentos, ya las máquinas que existen en el mundo eólico terrestre, pues la mayoría que ya se ponen son de lo que llamamos plataforma de 2 megavatios, máquinas de 2, de 2,5, de 2,6 megavatios, máquinas de la plataforma de 3, de 3,3, de 3,4 megavatios, y en el mundo eólico marino, las máquinas que hoy están en el mercado son máquinas de 5, de 6 megavatios, pero ya están efectivamente en fase ya prácticamente de oferta máquinas de 8 megavatios y se anuncian desarrollos de máquinas de 10, de 12 megavatios, realmente gigantes que pueden tener, para que nos hagamos una idea, un diámetro de las palas, las aspas, de punta a punta, es decir, coger 2 palas de 180 metros, que es la pala que en estos momentos Adwen Joint Venture que tenemos y que va a pasar a ser 100% de Gamesa, tiene palas de 90 metros. El ala de un Airbus 380 es más pequeña que una pala de estos. De ahí que efectivamente hayamos visto estos días en prensa, pues que hay un megatruck, como se le llama, un camión que en estos momentos está parado en Echegárate, porque parece que nuestros amigos navarros pues no dan todavía
todavía los permisos oportunos, pero claro, estos son temas enormes, ¿no? Y están transportando una nacelle, que es la sala de máquinas de un aerogenerador, que pesa del orden de 500 toneladas, que por cierto es de 5 megavatios y que, no sé, pues estos japoneses son un poquito raros, porque ya se ha quedado antigua esa máquina de 5. Está muy bien que hagan el test en Sangüesa, fenomenal, lo cual también da una idea del nivel de tecnología y competitividad que tenemos en Navarra con estos temas. Es curioso que está muy bien que lo ensayen, pero cuando termine el ensayo, pues como digo, habrá máquinas de 6, máquinas de 8 y máquinas de 10 en el horizonte. Pero bueno, los japoneses son los japoneses. Bien, entonces, como digo, el nivel de competitividad ha aumentado mucho con el tamaño de las máquinas. ¿Y dónde estamos? Bueno, en estos momentos hay una expresión que se inventó, que es el grid parity, que lo que significa es, oye, ¿en qué momento la energía eólica tiene un precio de generación similar al de la energía convencional? Entonces, esto es una generalidad, por supuesto, porque el coste de la energía eólica dependerá del recurso eólico que tengas, del emplazamiento en que lo pongas, y el de la energía convencional, ¿a qué llamamos? Es a la nuclear, es al gas, es a la térmica de carbón, etc., etc. Pero hoy sí que podemos decir que en muchísimos emplazamientos la energía eólica pues, se están ganando subastas para suministro de energía a plazo, donde en determinadas, vuelvo a repetir, geografías, en México, por ejemplo, pues se han conseguido PPAs de 30 y tantos dólares por megavatio hora. Un ciclo combinado, otra vez, es muy general lo que voy a decir, porque depende del precio del gas y de un montón de factores, pero para que tenga 50 o 60 dólares el megavatio hora de coste, pues no le anda lejos. Es decir, que, pues, hombre, pues entonces ya es más barata la energía eólica. Cuidado, porque depende, hemos puesto un sitio con mucho recurso y hemos puesto un precio medio de un ciclo combinado. Cuidado. En otros sitios el recurso, el coste no es tan bajo. Pero bueno, nosotros estamos viendo subastas que 50, 55, 60 dólares megavatio hora son cosas razonablemente recurrentes, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que la energía eólica ya no tiene que tener ayudas, ya no tiene que tener subvenciones. Bueno, lo que significa es que cada vez tienen que ser menos. Hombre, a mí lo que me gustaría es que si otros tienen subvenciones y contaminan, por lo menos nosotros lo mismo. Pero sí que es cierto que cada vez el nivel de competitividad ya podemos competir con las convencionales de un modo importante. Ahora, hay que reconocer que la energía eólica pues, tiene sus condicionantes y las renovables. Luego hablaré un poquito de solar también. Es decir, que la energía eólica, por definición, es intermitente. Existe cuando hay viento y cuando no hay viento, pues efectivamente no hay nada que hacer. Entonces, bueno, para eso, para poder verter la energía en un sistema, hace falta que la red esté preparada para absorber determinados picos, en otros momentos no hay generación, entonces la red tiene que ser lo suficientemente fuerte para poder absorberla, una serie de características, ¿no? Aquí en España, efectivamente, tenemos una red muy robusta que permite que en determinados momentos, bueno, pues la energía eólica pues prácticamente genere el 100% de las necesidades del país en determinadas circunstancias, ¿no? Pero hace falta eso. Por eso, temas como el almacenamiento de energía pues van a ser extraordinariamente importantes cara al futuro. ¿Por qué? Porque si realmente se pudiera almacenar la energía eólica en los momentos de mucho viento y de no tanta demanda y luego lo pudiéramos verter, pues sería formidable, sería un espaldarazo para las energías renovables muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, se está avanzando muchísimo en eso, pero todavía el nivel de coste, el nivel de seguridad, el tamaño para instalaciones grandes, pues todavía es un issue, pero bueno, trabajamos y seguiremos trabajando en ello. Un comentario sobre la energía eólica marina, porque los datos que he dado de coste por megavatio hora han sido de energía eólica terrestre. ¿Qué pasa con la energía eólica marina? Bueno, la energía eólica marina se está desarrollando fundamentalmente en países como Reino Unido, como Alemania, ahora se va a empezar a desarrollar en Francia, otros países de Europa también, como puede ser Dinamarca, como puede ser Holanda, Bélgica. En un futuro los asiáticos también están muy interesados, Japón, y de ahí la turbina que deben de estar ensayando, Corea, China, entonces también hay un apetito importante.
¿Cuál es el coste de generación? Es más elevado que en el terrestre en estos momentos, pero hay que recordar que si hace unos años el coste estaba alrededor de 200 euros el megavatio hora, eso va decreciendo de un modo muy rápido. El objetivo que existía era tener del orden de 100 euros megavatio hora para el año 2020 y avanza a tal velocidad. Dos cosas. Por un lado, el desarrollo tecnológico y, por otro lado, también la competencia entre los distintos fabricantes y EPCistas. Eso hace que los costes en estos momentos ya se hayan adjudicado parques últimamente, pues que hablan de coste de energías alrededor de los 50 euros el megavatio hora, no dólares, euros megavatio hora. Bien es cierto que sin incluir la conexión a la red troncal, etc., etc., pero que no estamos lejos de hablar de una generalidad de los 100 euros por megavatio hora muy probablemente. ¿De acuerdo? Es decir, que también puede tener sentido porque los parques eólicos marinos tienen una bondad. Así como los eólicos terrestres están en espacios que normalmente son limitados y el tamaño de los parques, bueno, pues es limitado. En el mar no es inusual pues ver granjas marinas eólicas que pueden ser del orden de 800, de 1.000 megavatios, cosas de ese estilo, cosa que en tierra no vemos. Eso por un lado. Y dos, hay emplazamientos en el mar con una cantidad de viento, lo que llamamos nosotros número de horas equivalentes, muy importante, que si en tierra pues oscila entre 2.000, 3.000 horas un parque bueno, 3.500, en el mar superamos ampliamente ese tipo de horas con una velocidad de viento muy importante. Un guiño o un comentario hacia la energía solar. La energía solar también se ha desarrollado de un modo muy importante. También es conocido, vamos, de siempre, la energía que nos viene del sol y utilizarla para uso tanto industrial como doméstico, como lo que sea, y el hecho de tener células fotovoltaicas, es decir, un elemento que me permita el convertir la energía solar en producción de electricidad, pues se ha desarrollado pues, en los últimos 30 años, antes que la energía eléctrica. Pero, sin embargo, en los últimos años, 3, 4 años, el coste de estas células fotovoltaicas ha disminuido de un modo muy importante también. Y eso significa que en estos momentos pues, estamos compitiendo entre energía eólica, energía fotovoltaica en determinadas geografías y también con un nivel de competitividad en la solar importante, muy importante. Yo no sé si es mantenible del todo, porque así como los fabricantes de turbinas, los fabricantes eólicos, bueno, pues mostramos unas cuentas y unos balances positivos, razonables, tampoco nada para echar cohetes, pero sí que es cierto que los fabricantes de células fotovoltaicas, los que cogen desde el silicio, efectivamente y terminan en el módulo, en la célula, pues hay muchísimos con unos resultados muy pobres, en bancarrota o que cierran, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás haya un nivel de precios muy bajo, va a haber un dumping chino, eso es cierto. Mira, ahí no estoy en desacuerdo con el señor Trump, pero efectivamente no sé si es muy mantenible, pero que es muy competitivo sin ninguna duda. Entonces, ¿afecta eso a la eólica? Bueno, pues en algunas geografías competimos. Hay algunas subastas donde realmente tenemos que competir con la energía solar. Pero hay una cosa que es muy interesante y es la complementariedad de los dos tipos de energías. Es decir, hay muchas geografías donde el viento sopla de noche, lo cual hace que la complementariedad entre el día y la noche sea importante. Y en particular en India se da ese régimen de viento en determinadas geografías, en determinados estados, y eso hace que si tienes una instalación que tiene los dos tipos de instalación, la eólica y la solar, puedas obtener lo que llamamos factor de capacidad o el número de horas que esa instalación puede estar vertiendo energía a la red sea muy elevado. Entonces, si en viento el factor de capacidad, el número de horas puede ser un 30%, es un factor bueno en estos momentos, y el sol puede ser un 20%, es que a lo mejor con las dos energías y quitando solapamientos podemos hablar de que un 40 y tantos % de tiempo puede estar vertiendo energía. Es decir, que a lo mejor con poquito almacenamiento de energía o menos que en una instalación de una única tecnología, se puede conseguir el tener un sistema razonablemente autónomo. Entonces, India, por ejemplo, para el año 2022 se ha puesto un objetivo de llegar a 10 gigas
de parques híbridos. Y bueno, Gamesa está trabajando en ello porque tenemos conocimiento en eólico, por supuesto, pero también en solar, porque luego comentaré un poquito nuestras ideas y demás. Y entonces, bueno, pues estamos persiguiendo varios proyectos que esperemos efectivamente que en un futuro próximo pues empiecen a ser realidad. Y pensamos que eso puede ser una realidad en India con un gran apoyo gubernamental, pero en otras geografías también. Quizás en Brasil pasa lo mismo, régimen de viento en determinadas zonas, sobre todo en el nordeste del país y también en ciertas zonas del sur, donde podríamos tener unos efectos sinérgicos. Es decir, competimos sí, la buena noticia es que somos competitivos con respecto a otras energías, pero también nos podemos ayudar mutuamente porque podemos hacer parques híbridos. Bien, y yo creo que desde el punto de vista de lo que puede ser el sector energético y de lo que puede ser el mundo eólico y demás, yo creo que como barniz o como tema general, yo creo que está bien. Es decir, en el pasado la necesidad de ayudas, subsidios era aún más y eran muy importantes, ¿no? Y eso pues generó, en este país, por ejemplo, ha generado lo que se ha llamado el déficit eléctrico, que se acusa a las renovables de todo. Hombre, sí que han servido para desarrollar a las renovables, pero es cierto que se ha conseguido un nivel de competitividad muy importante y se suele olvidar, las renovables han ayudado a reducir el precio del sistema, el pool, porque al tener prioridad de despacho ha hecho que existiera menos oferta o menos demanda, en el sentido de que parte de la demanda estaba cubierta por la eólica y por la solar y, por lo tanto, el resto de energía por el cual efectivamente había que ofertar, pues bajara inmediatamente de precio, ¿de acuerdo? Es decir, que por un lado sí que ha generado un cierto costo, pero por otro lado ha generado también un beneficio de reducción del precio del megavatio hora, ¿de acuerdo? Bien, yo creo que eso es en general lo que podríamos decir. No me meto con cómo se solucionó el tema del déficit eléctrico, porque de alguna forma había que solucionar el déficit público y es una realidad, con lo cual no tiene ningún sentido decir si la eólica fue bien tratada o mal tratada. Hombre, hay datos que dicen que la eólica generaba lo mismo que la solar y recibía la cuarta parte de subvenciones, pero bueno, vuelvo a repetir, eso es historia pasada. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de Gamesa. Yo creo que todavía estoy a tiempo de... Bien. Bueno, Gamesa. Gamesa arrancó el año 75. Ayer tuve el placer y el privilegio de estar cenando con Juan Luis Arregui, vicepresidente de Gamesa y uno de los fundadores de la casa, y que me explicó un poquito cómo arrancó esto, ¿no? Y él me dijo, pues mira, Ignacio, yo el año 74 en Vitoria empezaba el control numérico punto a punto y me compré 2 tornos. Y decía, estaba casado y con 2 hijos y ya mi mujer me miraba con mala cara, pero yo veía que ahí había algo. Bueno, compró efectivamente los 2 tornos y ese fue el origen de Gamesa y creó el Grupo Metalúrgico Alavés, ¿eh? Así es como nació. Y se puso a hacer carcasas para reductoras de velocidad de trenes de laminación. Decían, aquel entonces, Ignacio, se vendía todo. Y entonces, con los 2 tornos, no parábamos, empezamos a invertir no sé qué. Y eso hacía Gamesa, con unas ideas muy claras. Decía, esto es una actividad industrial, lo que queremos es, efectivamente, ser tremendamente dinámicos, flexibles, ágiles, somos ingeniería, somos conocimiento, vamos a todo el mundo a vender y, además, subcontratamos mucho. ¿Por qué? Porque queremos ser muy eficaces y muy eficientes, ¿no? Y no podemos integrar todo porque el tiempo nos comería y lo que tenemos que hacer es expansionar nuestros negocios en la medida en que otros nos pueden ayudar, fantástico. Bien, se desarrolló en diferentes sectores, en particular en el sector de automoción, por ejemplo, también, sector de mecanizado de precisión, etc. Y ya en los años 90 entró en el mundo aeronáutico, que realmente también hay que oír contar como con una maleta, efectivamente, pues unos señores se van a Brasil con el apoyo incondicional del Gobierno vasco en aquel momento y consiguen pedidos para Embraer. Y decía, nosotros no teníamos nada, pero no sé qué contamos y nos venimos con muchos cientos de millones de dólares de pedidos, ¿no? Y así empezó Gamesa Aeronáutica. Gamesa Aeronáutica fue un auténtico éxito, bueno, y hoy es Aernova, que efectivamente pues también sigue funcionando y funcionando muy bien. Bien, a finales o mediados de los 90 empezó con el mundo eólico, ya empezó efectivamente viendo que ahí podía haber una posibilidad
Primero cogió una licencia de Vestas, que también entró en el capital. Vestas es hoy el líder mundial, y luego, como suelen pasar en estas cosas, el hijo pues se hizo mayor, superó al padre, por lo menos, o se independizó efectivamente del padre, creó Gamesa su propia tecnología, y hoy, pues oye, pues tenemos que competir con Vestas, que vuelvo a repetir, son los gigantes mundiales. Además, entró también en energía solar en su momento, también lo desarrolló, aunque vendió este negocio, creo que fue el año 2008, lo vendió y se centró en el negocio eólico. El negocio eólico en la primera década de este siglo, pues realmente era un negocio que a mí no me ha tocado vivir, desgraciadamente. Yo no sé, en mi carrera siempre he entrado en negocios que siempre han estado en medio crisis. Yo nunca he visto un negocio, como me cuentan los de Gamesa, que era un negocio que crecía al 30% cada año y donde realmente el problema era producir as much as we can. A los clientes se le decía, oye, no te puedo vender, tendrás que esperar a la cola, y el cliente tenía que esperar, a otros era cliente preferencial, evidentemente, y además con una connotación. Los comerciales vendían, si alguien que se quejaba mucho, se le vendía, pero se le subía el precio en consonancia. Los de producción producían porque era un problema, la fábrica estaban a tope. Por eso Gamesa, con mucha claridad, dijo, vamos a integrarnos verticalmente. Está muy bien lo de subcontratar, pero si no te acompañan los subcontratados, bueno, pues entonces tuvo que integrarse verticalmente en componentes clave. Y bueno, tuvo un desarrollo absolutamente espectacular. Los ingenieros, vamos, los mejores del mundo, y es cierto, o sea, una tecnología espléndida que había nacido con diseños Vestas, pero rápidamente fueron diseños Gamesa. Para mí es un orgullo, y lo he dicho siempre, hoy Gamesa tiene más de 700, 800 patentes registradas y muchísimas de ellas en vigor en estos momentos. O sea, una tecnología espléndida, unas fábricas integradas y que funcionaban, evidentemente, unos comerciales, vamos, que volumen vendían absolutamente todo, etc., etc., todo fantástico. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegó la crisis del año 2008, bueno, este sector, que es un sector de infraestructura, de obra grande, que los proyectos, desde que alguien tiene una idea de hacer un parque eólico en un sitio, pues pueden pasar, pues no sé, 3, 4 años hasta que ese parque es una realidad. Bueno, pues esa crisis del 8 afectó a este sector, no solo a Gamesa. El año 10 se empezó a ver un poquito, el año 11, el año 12, ¿no? Entonces, a todo el sector le pilló con el pie cambiado, a Gamesa también. Y entonces, el año 12, bueno, pues nos encontramos con una compañía con una cuenta de resultados en pérdidas, con un balance extraordinariamente estresado, porque además, de alguna forma, Gamesa había empezado a financiar la construcción de los parques en determinadas geografías, etc., etc., con lo cual, cuando el mundo empezó a cambiar, cuando la financiación empezó a ser un bien escaso, qué tiempos aquellos, pues efectivamente Gamesa sufrió como el resto del sector. En ese momento, Gamesa, su consejo de administración, toma la decisión de refocalizar la compañía, de refocalizar la estrategia de la casa. Y entonces, bueno, lo que hicimos es primero una valoración de la situación, y lo que dijimos, los nuevos que entramos, probablemente haga falta gente nueva siempre para hacer este tipo de cosas, porque los que están adentro son esclavas de sus propias decisiones y muchísimas veces también el árbol no deja ver bien el bosque, ¿no? Entonces yo recuerdo que a mitad del año 12 mirábamos los números y decíamos, no, este año Gamesa ha dicho que va a hacer, yo qué sé, 3.000 megavatios. Miramos, estábamos en mayo, pero si no nos salen 2.000. Bueno, tuvimos que hacer valoración de la compañía y tomar medidas muy duras, ¿no? Pero medidas muy duras que iban encaminadas, y yo esto lo he repetido varias veces esta semana, tuvimos que decir, bueno, para desestresar el balance y bajar la deuda, que era una condición absolutamente imprescindible para poder asumir nuestros compromisos financieros con los bancos, tuvimos que parar todas las fábricas durante 6 meses. Es decir, que teníamos el stock suficiente dentro de la casa como para poder suministrar aquellos 2.000 megavatios de pedidos sin necesidad de fabricar un tornillo más. Entonces la gente decía, pero esto porque no puede ser, no podemos parar las fábricas, la gente se queda sin ocupación. Decía, ya, pero si es que las compañías no se mueren porque las fábricas no tengan carga, las compañías se mueren por no tener financiación, por no poder atender al dinero. Y la financiación no es solo
Bueno, vosotros entendéis más, yo lo digo porque como ingeniero estas cosas nos vienen un poquito más lejanas, pero la financiación no es solamente el activo fijo, no es el CAPEX, nada, pues no invertimos nada. Joder, el circulante, ¿qué pasa con el inventario? ¿Qué pasa con las cuentas de clientes que en aquellos momentos eran complicadas? Etc., etc., ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos que tomar nuestras medidas, como digo, paramos las fábricas y presentamos un plan de negocio al mercado financiero, a los mercados financieros, el 25 de octubre, creo recordar, del año 2012. Lo recuerdo siempre porque íbamos unos cuantos, curiosamente guipuzcoanos todos, hacia la Bolsa de Madrid en una presentación a las 8 de la noche y alguno, claro, no éramos de Bilbao, nos temblaban las piernas cuando íbamos, porque no teníamos muy claro cuál iba a ser la reacción de los mercados, con sinceridad. Habíamos hecho el plan con un poquito de osadía, porque no conocíamos, no éramos gente del sector, pero nos considerábamos con los conocimientos industriales para decir, esto tiene que ir por aquí, ¿no? Y el por aquí era, oye, le vamos a dar la vuelta a la situación, vamos a desestresar el balance y nos vamos a convertir, hicimos la estrategia, y la estrategia parecía, perdón, no era de escuela de negocios, o yo no sé, pero el sentido común se impone ante las grandes teorías económicas de los gurús del no sé qué. Dijimos simplemente que éramos una compañía industrial, una compañía tecnológica y una compañía de viento. Y entonces, claro, la gente de la casa decía, ¿y esto qué es? ¿Esto vale para algo? Decía, pues sí vale. Mira, compañía industrial significa que somos una compañía que miramos el medio y el largo plazo. No queremos hacer resultados a corto, no queremos especulación, no queremos pelotazo. Lo que queremos es el medio y el largo plazo. Bien. 2, somos industriales. ¿Qué significa? Que somos unos señores que gestionamos nuestros costes. Somos unos gestionadores, reductores, optimizadores de costes. Tan sencillo como eso. Queremos optimizar la compañía. La compañía en los años de expansión no había focalizado en la optimización, no había focalizado en temas de calidad total. Había focalizado, le había dado a la manivela para producir lo que el mercado demandaba. Si el costo era superior, bueno, ya subiríamos si podíamos el margen a los clientes, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que era importante esa definición, ¿no? Entonces, somos industriales, somos tecnológicos. ¿Qué significa? Oye, las capacidades tecnológicas que tenemos son las que nos van a permitir seguir compitiendo en este mundo, porque los nuevos teníamos claros que estaba muy bien la regulación y los subsidios a la energía eólica, pero tarde o temprano eso debería de disminuir o debería de eliminarse. Luego, o conseguíamos un nivel de competitividad importante o probablemente estaríamos perdidos. Recuerdo o llamo la atención por el hecho de que prácticamente el 80-90% de los productos que vamos a vender el año que viene no existían en el portafolio de Gamesa el año 12. Es decir, que han sido todo lanzamientos nuevos. Ahora, eso sí, lanzamientos hechos muy diferente a como los hacía Gamesa antes. Antes, para lanzar una nueva máquina, una nueva plataforma, Gamesa tardaba como 4 o 5 años y se gastaba varios cientos de millones de euros para ello. Y nosotros que veníamos del mundo del automóvil decíamos, pero si lanzar un coche, vamos, un restyling, joder, en 24 meses esto se hace. Y cuesta lo mismo, varios cientos de, quizás 1.000 millones de euros. Hombre, una turbina, pues sí, es grande, es importante, pero parece que debería de hacerse más fácil. Bueno, hago la historia muy corta, ingeniería simultánea, cosas que son muy normales, trabajar en equipo, una gestión por procesos, que los ingenieros no hagan la máquina más maravillosa del mundo, que luego los de fabricación van a la fábrica y no pueden fabricar porque la especificación es absolutamente irrealizable. Y luego los de control de calidad se pasan 2 años en ensayos porque como no sale hay que volver, hay que hacer cambios, en fin. Bueno, pues trabajamos en equipo, hicimos ingeniería simultánea y empezamos a lanzar nuevas máquinas. Todo esto son generalidades, pero sí que es cierto, lo que quiero decir es que los conocimientos existían en Gamesa y lo que se han hecho ha sido poner de alguna forma, alinearlos para conseguir los objetivos que teníamos. Y luego compañía de viento, es decir, no somos compañía financiera, no queremos
nosotros financiar parques y no queremos hacer otro tipo de aventuras que siempre venían. Oye, somos muy buenos en fabricación, ¿por qué no fabricamos no sé qué, no sé cuánto? Espera, bastante lío tenemos con lo nuestro porque la gente no entendía que estábamos en una fase de supervivencia como para empezar a pensar en otras cosas. Entonces, como digo, lanzamos eso, el plan, un plan que además incluía para el año 15 un resultado EBIT. Empezábamos con un resultado EBIT recurrente de 0, es decir, con pérdidas abajo, eso es lo que prometimos el año 12, y dijimos que íbamos a llegar el año 15 a un margen del orden del 8%, es lo que dijimos. Bueno, aquello fue una especie de pelea dentro de la casa, porque dentro de la casa, oye, pero si esto no lo hemos hecho nunca, ni en los tiempos buenos. Se decía, joder, pues si tenemos este negocio, pensamos que vamos a ganar un poquito de cuota de volumen, simplemente por contribución marginal, el número sale, si no, no nos va a creer nadie. Bueno, pues tuvimos que poner eso con un cierto escepticismo por parte de mucha gente, y los mercados, ¿cómo lo recibieron? También con escepticismo. Lo que dijeron es, oye, durante varios años habéis fallado este sector y en particular Gamesa en todas las predicciones, venga, no vengas a contarnos tu vida, ven cuando efectivamente esto sea una realidad. Bueno, ya sabéis, el mundo financiero, el mundo de los inversores, el mundo del dinero es un mundo extraordinariamente complicado. Pues nada, nosotros, como siempre, les dijimos, mira, nosotros gestionamos nuestra compañía por fundamentales, nosotros gestionamos nuestra compañía por los resultados y luego la evolución de la acción será una conclusión, una consecuencia de los resultados que nosotros estamos obteniendo. Y entonces dijimos a los financieros, oye, el que se sume al carro ahora, yo fui capaz de poner la acción a menos de 1, a 0,99 durante unas horas. Oye, se beneficiará de todo el recorrido, el que cuando esto sea una realidad y quiera entrar, pues bueno, pues tendrá menos recorrido de revalorización. Perfecto. Hubo gente que apostó desde el principio, hubo otra gente que no entró un poquito más tarde, y hubo otra gente que sigue sin entrar, porque lo que dijo, claro, cuando la acción de 1 se había puesto en 4, ya había mucho inversor que decía, yo me he perdido la revalorización de una 4, a partir de ahora, ¿qué es lo que va a pasar? No, ya es tarde para mí para entrar. Pues bueno, pues ese sigue sin entrar, ¿no? Entonces, mucha gente que efectivamente puede estar en esa circunstancia. Bueno, luego, esto ha sido una historia de ir haciendo lo que dijimos, es decir, lo que hablamos lo convertimos en realidad. Con satisfacción, el año 15 dijimos que el 14 ya habíamos cumplido los objetivos del 15 y lo que hicimos el año 15 es lanzar otro nuevo plan estratégico. Y lanzamos el plan estratégico 15, 16, 17. Eso fue en junio. Hicimos una presentación muy novedosa, porque en vez de ser ya una presentación como la anterior, que era la presentación donde nos temblaban las piernas, donde realmente fuimos dos, pues casi a que nos cuestionaran mucho todo, ya hicimos una presentación con todo el equipo directivo a nivel mundial, y donde organizamos una serie de mesas donde los inversores los analistas podían decir, oye, a mí me preocupa el negocio de servicios, de operación y mantenimiento. Perfecto, responsable de servicios, mesa 17. Se iban allí y hablaban con él. Oye, me preocupa el mercado mexicano. Pues venga, responsable de México, por allí. Oye, yo no me creo lo de la turbina de 3 megavatios. Venga, el tecnólogo por ahí. Entonces, hicimos una presentación, el plan fue bien recibido. Y además, en ese plan avanzamos una cosa que es importante y de actualidad para lo que luego voy a comentar ya muy rápidamente. Lo que dijimos es, para el año 17 pensamos que vamos a hacer como 3.500 megavatios. Partíamos de 2.400 o una cosa de esa. Es decir, un crecimiento de doble dígito durante 3 años está muy bien. Dijimos que íbamos a hacer un EBIT de 350 millones, lo cual significaba más o menos el 8-9% que habíamos venido contando a los mercados. Y luego lo que dijimos es que después del 17 también empezábamos un poquito a pensar, ¿no? Porque como este sector, la gente dice, oye, turbinas hay muchas, cada vez vais cogiendo los sitios de buen viento, ¿cuál es el futuro de este sector? Y dijimos, bueno, pues Billón del 17 de musgo, bueno, pues realmente hay posibilidades de hacer cosas. Y dijimos, oye, ¿cómo podemos crecer más en el mundo onshore? E identificamos geografías. Y dijimos, la India nos gusta, porque la India tiene una falta de generación de electricidad,
es un país con gran recurso, más que con gran recurso eólico, que los vientos son bajos, sí con zonas donde se pueden establecer efectivamente parques grandes, con gran apoyo gubernamental, y tenemos un gran management. Y dijimos, oye, vamos a ver si en la India podemos focalizar nuestro crecimiento. Dijimos, negocio offshore. Para eso, justo acabábamos de hacer un joint venture con un partner francés, Areva, y dijimos, oye, queremos desarrollar esto. Desgraciadamente, la historia, Areva, nuestro socio, entró en dificultades financieras y a través de ese vehículo no pudimos desarrollar. Pero fue una de las cosas que pusimos en el plan estratégico. El siguiente tema que dijimos, oye, redes aisladas, redes off-grid, redes que sirvan para electrificar aldeas rurales, empresas, minas que están en sitios remotos, que hoy se alimentan con diésel, que tienen costes de generación muy elevados y que la eólica / solar pueden ayudar a reducir los costes. Venga, insistimos en eso y para lo cual tenemos un plan, hemos presentado ya, hay prototipos que están en estos momentos girando, generando electricidad y bueno, pues tenemos mucha actividad comercial en sitios pues como la India, como Grecia, como Indonesia, en fin, sitios con islas, sitios que no tienen una red local de la cual abastecerse, ¿no? Hablamos de solar, dijimos, solar está muy competitiva, hay que ver qué es lo que hacemos. Y dijimos, apostamos por India, apostamos porque allí tenemos un management muy bueno, podemos hacer EPC, toda la obra civil, fabricamos electrónica porque hacemos inversores dentro de casa, con lo cual, oye, podemos quizás dar un premium branding. Nosotros no somos una compañía de construcción, pero en la India hace falta una compañía que realmente dé garantía de servicio, de calidad, de hacer las obras bien, en tiempo y tal. Vamos a ver si hay un negocio para ahí. Hombre, la realidad es que estamos triunfando en los últimos 2 años y tenemos una perspectiva de crecimiento en el EPC solar con fabricación de inversores y estamos integrando más cosas, de modo que, bueno, se está convirtiendo pues, en una actividad muy razonable. Y luego lo que dijimos, y es importante, es que queríamos mirar a la consolidación del sector. Es decir, este es un sector muy dinámico, un sector con diferentes players, y dijimos, oye, en estos momentos el tamaño es fundamental para poder competir, porque es una empresa, es un sector que cada vez es más maduro y para poder invertir lo que hay que invertir, para poder optimizar lo que hay que optimizar, muy probablemente haya una consolidación del sector. Y a Gamesa le gustaría participar de la consolidación del sector y decíamos tener un active role, porque esto lo contábamos a los inversores en nuestros roadshows, queríamos tener un papel activo en esa consolidación. Y lo dejamos simplemente así. Bueno, la historia del plan 15, 16, 17... para nosotros es una historia de éxito. Algunos dicen que no, porque dicen que nunca acertamos en las previsiones, porque otra vez un año antes, este año 16, vamos a cumplir los objetivos del 17, como ya hemos anunciado a los mercados. Y entonces dicen, es que sois demasiado guipuzcoanos, sois demasiado conservadores, amarráis demasiado. Nosotros lo que somos industriales, que hacemos nuestros números, no calentamos la acción, nosotros vamos efectivamente a trabajar en nuestra cuenta de resultados y luego el mercado hará lo que tiene que hacer. Bueno, la realidad es que para esos 3.500 megavatios que dijimos que íbamos a hacer con un EBIT del orden de 350 millones, la realidad, entre otras cosas dijimos, es que este año, en las últimas guías que hemos dado hace unos días, a principios de noviembre, el 10 de noviembre exactamente, son que vamos a hacer como 4.300 megavatios y vamos a hacer del orden de un 10% de EBIT, más o menos, del orden creo que son 450. Eso es lo que tenemos más o menos entre manos. Es decir, hemos superado, con un grado de antelación hemos hecho eso. Y desde el punto de vista de las otras cosas, bueno, pues en solar ya he contado que nos estamos desarrollando, en off-grid hemos hecho los temas que os he contado y luego queda el tema de la consolidación del sector. Entonces, Gamesa lo ha hecho bien en estos años y muchos del sector también lo han hecho bien, pero Gamesa ha sido un poquito punta de lanza dentro de la reconformación, ese palabra no parece muy bueno, dentro de la reestructuración del sector. Gamesa fue de los primeros y eso ha hecho que la facilidad para ver posibilidades de consolidación sea importante. Eso ha hecho que, todo el mundo quería hablar con nosotros para ver qué es lo que se puede hacer. Bien, entonces, en muy determinados casos, pues bueno, cuando hablábamos con gente, pues realmente no encajábamos bien. No encajábamos pues porque en algunos casos había mucho solape y no había una complementariedad clara, en otros casos unas aspiraciones que no parecían lógicas, en otros casos
resulta que era una absorción, no era una fusión, la identidad de Gamesa podría verse afectada, en fin, todo este tipo de cosas. Bueno, hubo una compañía que Siemens, que cuando empezamos a hablar con ellos, comprobamos varias cosas. Comprobamos, uno, que la complementariedad era muy importante, los solapes eran pequeños. Veíamos que, por ejemplo, tecnológicamente ellos tenían una línea determinada de productos, nosotros teníamos una que podía ser muy complementaria. Perfecto. Desde un punto de vista geográfico, también nos pasaba lo mismo. Nosotros estamos con gran presencia en mercados emergentes y con poquita presencia, por ejemplo, en mercados de centro, norte de Europa, una presencia importante, pero lejos de los primeros en Estados Unidos, una presencia limitada en Reino Unido, en fin, y sin embargo esos eran mercados interesantes para Siemens. Segundo. Y tercero, y probablemente mucho más importante, Siemens era líder en offshore y nosotros en offshore habíamos hecho nuestra joint venture con Areva, que como he dicho, desgraciadamente, pues no estaba respondiendo, o por las dificultades de nuestro socio, nuestro posicionamiento comercial estaba siendo diferente al que nos habíamos planteado. Bien, entonces con todo ese contexto empezamos a hablar y en el Consejo efectivamente muy rápidamente vimos el apoyo en fin, eso encajaba todo lo que planteábamos. Nuestro accionista de referencia también veía con muy buenos ojos y apoyaba la operación de un modo muy decidido y lo que comprobamos también es que la identidad de Gamesa se respetaba. Es decir, Siemens decía, oye, lo habéis hecho muy bien y nos gusta vuestro modelo de negocio. Nos gusta la forma en que hacéis las cosas. Nos gusta vuestro modelo de descentralización. Antes Gamesa era una sociedad del año 12 tremendamente centralizada. Para contratar un camión en México, alguien en Zamudio tenía que dar el ok, ¿no? Y entonces se producían unas disrupciones espectaculares. Realmente había atrasos, había un montón de problemas, un montón de cosas. Sin embargo, habíamos descentralizado, lo cual es un ejercicio complejo, yo creo que muy importante, pero complejo, porque hay que descentralizar delegando, pero con el control y el confort suficiente de que las decisiones se toman por personas adecuadas con la formación y con la mentalidad adecuada, ¿no? Entonces, habíamos descentralizado y habíamos hecho un modelo, no voy a decir de calidad total, pero sí bueno, con unos pilares muy claros, con unos procesos de negocio 4 procesos básicos, como es el desarrollo de nuevos productos, las ofertas, la mejora continua, etc., etc., con una actividad de gestión muy clara, ¿no? Y eso llamó la atención de Siemens, decía, eso nos gusta, nosotros tenemos otras formas de hacer, pero nos gusta y queremos preservar la identidad de Gamesa. Entonces eso nos pareció fenomenal. Además dijeron, oye, no tenemos ningún problema, encantados de que la sede social siga donde está, en Zamudio. San Sebastián podría ser, bueno, Zamudio, vale. Entonces, Zamudio. Y con esos 3 requisitos empezamos a hablar. Y bueno, pues estas conversaciones siempre son complejas, siempre son complicadas, pero al final llegamos a que a mediados de junio pues alcanzamos un acuerdo que anunciamos inmediatamente a prensa. Desgraciadamente hubo un leak de información a primeros de enero, lo cual ha hecho que nuestra vida entre enero y junio pues haya sido compleja. Pero bueno, son cosas que pasan y un montón de rumorología, pero esta compañía ha actuado siempre con la ética, el respeto y efectivamente se han anunciado las cosas en el momento en que se podían y se debían de anunciar, porque hasta entonces efectivamente no había nada cerrado ni había nada firmado. Bien, este acuerdo lo que tenía o lo que tiene son 3 condiciones precedentes. Una de ellas ya se ha cumplido, que es la aprobación por parte de la Junta de Accionistas de Gamesa de la propia transacción de operación, cosa que se realizó ya en octubre. Entonces, esto, por una mayoría muy importante de los asistentes a la Junta, pues se aprobó la operación. La segunda condición precedente es que la CNMV de una exención a la obligación de Siemens de lanzar una OPA, porque por el hecho de coger más de un 30% del capital, en principio tienen que lanzar OPA, pero la ley exime de hacerlo aquel que demuestre que tiene un proyecto industrial. Y esto es claramente un proyecto industrial. Como os decía, no es un takeover, es respetar la identidad de Gamesa, es respetar los procesos básicos de Gamesa, y es que Gamesa continúa su andadura con, efectivamente, un socio
de referencia que tiene un 59% del capital, como ha sido, ¿no? Y la tercera condición es, como siempre, competencia, ¿eh? Y entonces, bueno, pues en competencia ya hemos presentado en la mayoría de las jurisdicciones, hemos presentado la solicitud y, bueno, pues hay determinadas jurisdicciones donde ya nos han dado y otras tenemos que esperar. Y esa es un poquito la situación de cómo está la transacción. ¿Qué hacemos con esta compañía? ¿O qué es lo que conseguimos con la combinada? Con la combinada lo que conseguimos es una compañía que se sitúa en el pelotón de cabeza entre los líderes mundiales. Nos ponemos al nivel de Vestas, nos ponemos al nivel de General Electric. Nosotros estábamos los 4.000 y pico megavatios que hacemos este año, Vestas tiene 9.000, por eso es una diferencia muy importante. Nosotros ahora nos ponemos al nivel de esos 9.000, nos ponemos en una compañía que va a tener el orden de 20.000, 22.000 personas, nos ponemos en una compañía que tiene más de 20 billones de los americanos, 20.000 millones de cartera de pedidos. Gamesa tiene del orden de 3.000 y pico megavatios, puede tener el orden de 5.000 millones de cartera de pedidos. Es decir, nos da visibilidad cara al futuro, fundamentalmente porque el negocio offshore, que en gran medida lo aporta Siemens, tiene unos periodos de maduración más largos y, por lo tanto, tiene una cartera de pedidos pues, más importante en cuanto a tamaño, ¿no? Nos aporta eso, nos aporta la masa crítica para poder invertir en la medida en que el sector lo está demandando, ¿eh? Nos aporta la posibilidad de tener y tenemos un acuerdo tecnológico con Siemens Corporación para utilizar tecnologías que hoy Siemens está desarrollando. Hemos hablado del almacenamiento de energía. Gamesa no tiene capacidad para investigar de un modo serio en almacenamiento, pero sí lo tiene Siemens. Y eso nos va a venir muy bien, efectivamente, cara a futuro, porque, como he dicho, es un tema muy importante para el deployment de las renovables, en particular para el viento, y cualquier cosa que haya nos beneficiaremos de los primeros o los primeros, ¿no? Y, finalmente, quizás decir una palabra sobre los proveedores, que ha habido una cierta preocupación. Bueno, nosotros, efectivamente, aumentamos muchísimo de tamaño. Nosotros hoy compramos del orden de 3.000 millones a proveedores y en la combinada vamos a comprar del orden de 8.000 millones. Es decir, se abre un mundo, se abre un universo importante para que los proveedores actuales de Gamesa puedan disfrutar de un aumento de volumen. Es cierto y es público que existe un acuerdo estratégico de suministro con Siemens Corporación. Eso es una realidad. Pero ese acuerdo, y no lo podemos divulgar los detalles del mismo por acuerdo de confidencialidad entre ambas partes, lo que permite es que Siemens pueda vender a Gamesa determinados componentes y determinados productos siempre y cuando sea competitivo, es decir, que tendrá que competir con el resto de proveedores y también con un volumen máximo. Es decir, que el volumen que queda disponible para los proveedores de Gamesa, sujeto a la competitividad, como no puede ser de otra forma, y los proveedores de Gamesa son muy competitivos y, en particular, los de esta zona son extraordinariamente competitivos, pues no tienen que tener ningún miedo porque van a poder, efectivamente, optar a un volumen más importante del que hoy pueden tener, compitiendo internacionalmente como no podía ser de otra forma. Es decir, que esto no es un takeover, como está claro, porque esto es un proyecto de fusión donde se generan sinergias que también anunciamos a los mercados. Esperamos obtener unas sinergias anualizadas del orden de unos 220 millones de euros, lo cual es un proyecto industrial, como digo, y a los proveedores les da una posibilidad de desarrollo y de crecimiento con una compañía más fuerte y más grande. Para los accionistas creo que es una buena operación desde el punto de vista de las condiciones de la ecuación de canje y la consideración de caja que acompaña a la operación, y para el resto de stakeholders, para la sociedad en general, para empleados, clientes, proveedores, el tener una empresa más sólida, más potente, en un mundo que viene complicado, como hemos hablado, en un mundo que hemos hablado, y termino como he empezado, en un mundo que está que roza el caos o que está efectivamente muy complejo, hay que hacer las cosas muy bien. Gamesa, repito, somos una compañía industrial, tecnológica y de viento. En Gamesa gestionamos los costes. En Gamesa, a pesar de que estamos creciendo, gestionamos el break-even, nos preocupamos del coste fijo. En cada reunión de presupuesto todos saben que tienen que venir con un disclosure del coste fijo y hay del que suba el coste fijo porque efectivamente tendrá que explicarlo muy bien. Y nosotros hoy
Tenemos un break-even, como hemos anunciado a los mercados, que es del orden de 2.200 megavatios. Es decir, que podríamos reducir nuestro volumen a la mitad y la cuenta todavía seguiría siendo positiva. Es una generalidad porque depende de muchas cosas, pero iría por ahí. Es decir, los pies en el suelo y con las ideas razonablemente claras. La transacción tiene todo el sentido. Si el mundo viene bien, nos ayudará a crecer. Si el mundo se complicara, nos ayudará a resistir. Y bueno, yo creo que eso es todo y a partir de aquí pues podemos pasar a las preguntas, si os parece. Pues muy bien. Muchas gracias por tu magnífica exposición. La verdad es que ha sido interesantísimo poder oírte y además muy ameno. O sea que muchísimas gracias por haber preparado esta charla tan interesante. Debo hacer una explicación. Ha llegado a unas preguntas en relación con la fusión y, bueno, yo creo que en este momento ya sabéis que las operaciones de fusión de compañías están muy sometidas a la presión de los reguladores. Voy a tener que esas preguntas dejarlas al lado. Yo creo que Ignacio ya ha comentado lo que se podía comentar y al que algunos profundizabais en vuestras preguntas en detalles morbosos sobre la fusión, me temo que no vamos a poder entrar en estos detalles. Habrá que esperar un poquito para recibir esta información. Si ha habido algunas preguntas sobre el sector, Ignacio, que yo creo que hay aquí en el País Vasco hay algunos grupos industriales, hay también agentes en el sector público que están tratando de impulsar la generación mini-eólica, la aplicación muy distribuida, la mini-distribuida y también aplicaciones mini-fotovoltaica. Te has referido en tu charla a las grandes, al crecimiento. ¿Cómo ves lo pequeño? ¿Cómo ves las aplicaciones de pequeña potencia? Muy bien. En principio, la mini-eólica para nosotros no tiene mucho sentido. Es muy distinto el poner una placa solar en un tejado, en un sitio, en una zona residencial, que poner un mini generador en el balcón de casa. Es decir, la energía eólica distribuida es otra cosa. A lo mejor para comunidades pequeñas puede haber torres de una pequeña dimensión, eso podría ser, pero entendida como generación distribuida a nivel residencial en la eólica, pues no vemos un nicho de mercado interesante. Otra cosa es la solar. La solar sí que efectivamente puede tener más recorrido. Aquí hay utilities en España que ya han empezado con el tema, en particular Iberdrola, efectivamente pues tiene una actividad en este campo donde es capaz de asesorar al consumidor que llama efectivamente y darle asistencia técnica y decirle un poquito cómo debería de hacer las cosas y probablemente cara al futuro pues sea un tema que se vaya desarrollando en países desarrollados y probablemente mucho más en países en vías de desarrollo. Hemos asistido en las últimas semanas a la formación, estamos asistiendo a la formación de gobierno tanto en el Estado como en Euskadi. Hemos tenido buenas noticias para la industria en Euskadi. Hay algunas preguntas que te dicen, por cierto, Soriana, la consejera Arantxa ha tenido que salir. Hay preguntas que tienen que ver con cuál sería tu carta a los reyes, tanto en el Estado, y ahí afecta a la política industrial y a la política energética, y también en el País Vasco. ¿Cuál sería, por dónde crees tú que tendrían que ir las políticas? Bien, me voy a referir a la energía eólica, al mundo de la energía en particular, ¿no? La buena noticia es que el nuevo ministro ha dicho que efectivamente ahora ya le puede tocar a las renovables volver. Esto lo ha dicho y evidentemente esto es una buena noticia. Es decir, una vez corregido el déficit o en parte el déficit creado por las renovables o encauzado, vamos a decir, bueno, pues puede ser el momento de hacer más instalaciones. Es cierto que para conseguir los objetivos del COP21, que como he dicho antes son, hay que conseguir un 20% de la generación en España que provenga de energía renovable, hay que invertir todavía, en teoría, hasta el año 20 y debería de entrar en operación una cantidad importante de gigavatios, no sé si son 5 gigavatios o así. Para lo cual el Gobierno dice, oye, hay un sistema de subastas que ha sido de éxito en otras geografías, como puede ser Brasil, como ha podido ser México, y entonces ha optado por un sistema de subastas. Pero claro, el sistema de subastas, bueno, pues hay que hacerlo de modo que efectivamente permita
el que bueno, pues haya proyectos buenos, proyectos que tengan visibilidad y que tengan un horizonte en cuanto a remuneración razonable para que puedan instalarse, ¿no? Entonces, el año pasado ya hubo una primera subasta. Esa primera subasta, pues bueno, yo creo que hemos aprendido. Se remunera la potencia, nosotros pensamos que hay que remunerar la energía. También probablemente los proyectos deban de pasar una fase de precalificación, en el sentido de que, bueno, pues oye, si los proyectos no están maduros, pues a lo mejor le hace falta pues años o al final pueden abortar porque no tienen las condiciones oportunas y por lo tanto pues a lo mejor adjudicarse a proyectos que no van a ser una realidad y es una oportunidad perdida. Probablemente tengan que tener una solvencia financiera importante los players, los asistentes a la subasta, porque que los avales que se piden sean pequeños, bueno, pues probablemente haga que cualquiera pueda ir a la subasta y resulta que otra vez a la hora de financiar el proyecto puede haber dificultades. Es decir, todavía hay una serie de cosas que esto hay que ponerlas y ponerlas en solfa. Y llamar la atención sobre la situación de Canarias, ¿no? Porque Canarias es una isla, y nunca mejor dicho, energética. Y ahí ya hay un concurso adjudicado en su momento de 450 megavatios y hay que recordar que el coste de generación en la isla, el coste actual de energía, es de orden de 180 megavatios o 180 euros megavatio hora. Hablamos de que la eólica puede generar en buenas condiciones de viento y en Canarias hay a un coste muy inferior, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se está otra vez cambiando, adaptando la normativa para hacer que los proyectos sean una realidad. Empezamos ya a hacer cosas y todo esto tiene que ir a más, con lo cual en España pues yo creo que vamos a asistir de unos años de absoluta sequía, donde Gamesa prácticamente en cuanto a instalaciones cero, en instalaciones nuevas ha hecho 0 megavatios, es decir, que el 100% ha venido del resto del mundo, bueno, a que tengamos pues algún número de megavatios en el futuro y eso es importante, ¿no? Cara a Europa, bueno, pues en Europa también está cambiando la regulación. En determinados países como Alemania, se pasa en un futuro próximo a un sistema de subastas también. Eso es una buena noticia para Gamesa, sin duda. ¿Por qué? Porque nuestra presencia es muy pequeña, pero a través de las subastas, oye, siendo competitivos nos va a permitir una puerta de entrada quizás más fácil de la que podemos tener en estos momentos. Y lo que es muy importante es una nueva directiva de renovables que se está discutiendo en estos momentos en la Unión Europea. Es decir, porque temas regulatorios no ya solo de precios, que también de sistemas de subastas, si es un sistema único, uniforme o no es, pero temas que facilitan la financiación o temas como la prioridad de despacho o el pago por capacidad. Ese tipo de cosas son muy importantes para facilitar que las renovables, y en particular la eólica, pues no queden por detrás o en desventaja de otro tipo de generación convencional que ya tienen ese tipo de ventajas en estos momentos. Te he agradecido el recordatorio para las escuelas de negocio, de que nos alejemos de falsos gurús y de malas influencias bilbaínas, que te he oído decir también en Bilbao. O sea que he visto cómo esto mismo nos lo decías en Bilbao, para escándalo de los presentes. Para tu tranquilidad, ya sabes que el rector es de Azpeitia, y acabamos de fusionar los grados y hemos puesto a la cabeza a una guipuzcoana, a una ibarresa. Nos falta alguien de San Sebastián, pero estamos en ello. Estamos poco a poco, iremos mejorando en la medida de las posibilidades. Esa mezcla de Azpeitia y Eibar es una mezcla compleja, ¿eh? Eso hemos... Pero funciona. Bueno, fenomenal. Y no mira a nadie, ¿eh? Estas cosas son como son. Ya sabes que estamos, ha mencionado Agustín, en Deusto, preocupados por los valores, por impulsar la ética, por impulsar el tema de los valores en la gestión. Hay varias preguntas que se refieren al vuelco espectacular que has dado a la compañía con personas. Al final no ha habido magia, ha habido equipo trabajando. Si tuvieras que destacar en tu actuación, en la forma en la que has dado un nuevo impulso a la compañía, algún valor, algunos valores que para ti han sido clave en esta transformación, ¿cuáles destacarías, Ignacio? Si las compañías somos personas y en toda la carrera profesional yo he tenido la suerte de estar en compañías donde realmente las personas han sido claves y eso ha sido compartido desde el equipo ejecutivo, los consejos de administración, etc. ¿no? Yo empecé trabajando, bueno, en diferentes compañías pequeñas, pero la primera compañía grande donde estuve casi 12 años fue GKN, compañía inglesa multinacional, y donde yo en el año 90 me sorprendí porque yo no había visto nunca, pero tenían su misión, visión y valores, y tenían los valores, ¿no? Y en los valores
hablaban pues de la ética en el comportamiento y el respeto a las personas, y el trabajo en equipo y cosas de ese estilo, ¿no? Y realmente lo aplicamos y aquello fue un poquito secreto de éxito. En CIE, que también estuve, pues lo que sabía pues lo apliqué y también le hicimos lo mismo. Y aquí en Gamesa, claro, esta historia ha sido compleja, ¿no? Porque es entrar en una compañía que lo primero que tienes que hacer es valorar y hacer una reestructuración con todo lo que eso significa, ¿no? Pero desde el primer momento fuimos absolutamente transparentes. No significa esto que hicimos participar a todas las personas, porque probablemente eso era absolutamente imposible, el hacer una cosa de este estilo participando todos y haciendo ese tipo de actuaciones, ¿no? Pero sí es cierto que fuimos muy transparentes y muy claros a la hora de transmitir las cosas. Es decir, yo creo que la honestidad, es decir siempre la verdad, es fundamental, es fundamental, incluso en los momentos duros, en los momentos en que realmente hay que hacer cosas. Y ayer, por ejemplo, estaba con el equipo de EMEA. EMEA es la región que tenemos Europe, Middle East y África. Entonces, allí un grupo muy numeroso de ejecutivos, unas 100 personas, y hubo una pregunta que me impactó. Hubo una persona a la cual yo no había tenido nunca trato como él, y yo había hecho un speech de media hora más o menos, hablando de la fusión y hablando, pues, hombre, de que los cambios siempre generan una cierta ansiedad, pero que había que estar tranquilos porque Gamesa lo había hecho muy bien, etc., etc., ¿no? Y esta persona me dijo una cosa, me dijo: presidente, está muy bien todo lo que nos has dicho y te agradezco, y para mí es una oportunidad única el tener esta posibilidad de escucharlo en directo y de hacerte esta pregunta. Mira, nos has hablado como presidente de Gamesa, y eso está fenomenal. Ahora quiero que me hables como persona y que me des un consejo a mí como persona de qué actitud tengo que tener con la fusión con Siemens, porque es que efectivamente preocupa y yo no sé qué es lo que me viene, ¿no? Y entonces la respuesta fue, mira, yo primero te agradezco muchísimo la pregunta porque has hablado de personas y siempre hemos dicho que las personas son absolutamente críticas y fundamentales y queremos demostrar, y me das la oportunidad de demostrarlo, Lo segundo que le dije es, mira, he hablado como presidente de Gamesa, pero como presidente de Gamesa siempre te digo la verdad. Conclusión, no hay ninguna diferencia entre el mensaje que te he dado siendo presidente de Gamesa y como Ignacio Martín. La segunda cosa. Y la tercera cosa le dije, y ahora te puedo hablar más a nivel coloquial, ¿qué es lo que creo yo que efectivamente cada uno en su puesto de trabajo ante esto tiene que hacer? Primero, confianza y tranquilidad. Es decir, si yo os digo que el modelo de negocio de Gamesa ha sido valorado, si yo os digo que efectivamente pues, determinados negocios van a estar localizados aquí en España en cuanto a headquarter, si yo os digo que la cabeza efectivamente pues, está aquí, bueno, pues tenéis que tener confianza porque realmente eso se valora. Luego la primera es una actitud de confianza y la siguiente es una actitud de disponibilidad para el cambio, porque efectivamente vamos a cambiar, no me cabe la más mínima duda. Les dije, no me preguntéis, y a la audiencia digo también, que no me pregunte nadie, porque no lo sé a qué va a cambiar, porque por las normativas antitrust no somos capaces de empezar a trabajar ya en la integración compartiendo una información que no se nos permite. Pero esto va a cambiar y entonces, ¿qué es lo que hace falta? Pues ser positivos, disponibilidad para el cambio, ser flexibles, ágiles, dinámicos, es decir, lo uno con el principio que decía, en este mundo tan complejo lo que tenemos que tener es eso, disponibilidad al cambio, ¿no? Y eso es lo que hay. Por lo tanto, resumiendo, en cuanto a valores, pues yo creo que en un grupo numeroso de personas la claridad en la exposición, la transparencia y el ser capaces de decir cuando vienen mal dadas y no poner ningún paño caliente, y al revés, cuando vienen bien dadas como ahora, porque el resultado de Gamesa es un resultado o una gestión o una actividad de éxito de toda la compañía, y el que Siemens se haya fijado en nosotros, eso demuestra que no se han hecho mal las cosas. Oye, el mérito es de todos ellos, y entonces, o de todos nosotros, y entonces felicitar cuando vienen bien dadas y demás. Pero yo creo que la transparencia y la honestidad en el mensaje es fundamental. Y quizás lo que tenemos en la casa es sencillez y cercanía, es decir, que somos muy accesibles. Esto no es algo que estemos en una cúpula y resulta que los demás no sé qué, no, sino que somos pues ejecutivos normales, que realmente hoy hablamos con todo el mundo y demás. Hombre, yo estoy contando aquí las cosas buenas, problemas hay como en todos los sitios, o sea, eso que no
que quede absolutamente claro. Pero ante los problemas hay que poner soluciones. Lo que se reconocen son los problemas y a partir de ahí se va trabajando. Habría alguna pregunta más, pero esta respuesta nos ha gustado tanto, Ignacio, y tenemos el compromiso de acabar como a las 10:30 y nos hemos ido un poquito de tiempo. Muchísimas gracias, Agustín. Gracias, Guillermo. Bueno, pues como dice nuestro decano, Ignacio, agradecerte. Ha sido una gozada escucharte, cómo has vivido este proceso de transformación y con qué positivismo has enfocado una operación de fusión que es muy compleja y sobre todo que es muy importante para vuestro grupo y para todo el país. Es que ricasco, también nos quedamos con tu mensaje guipuzcoano. A mí no me cuesta nada. La semana que viene, o después del puente, celebraremos la junta directiva del Alumni, donde tenemos una buena representación de los antiguos alumnos de la ESTE, y haremos el plan de trabajo para el año que viene. Pero estaremos aquí, volveremos, que esperamos hacer actos del mismo nivel que hoy hemos hecho con Ignacio. Muchísimas gracias por vuestra presencia y hasta pronto. Muy bien, pues fenomenal.